la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología. Bien, muchas personas, muchos amigos me preguntan, ¿cómo has contribuido tú con la física, la ciencia en el Perú? Francamente, es una pregunta muy difusa, pero en fin. Cada profesional hace cositas que va acumulando y finalmente hace una cadena. Ya en semanas pasadas les contaba que en el año 1995 logré el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica para iniciar en el Perú la maestría en física médica que ha generado bastante esfuerzo y un centenar de físicos médicos con grado de maestría que están trabajando en las clínicas, de hospitales, centros médicos que se dedican a la terapia del cáncer. Eso fue en el año 1995. Pero por otro lado, debido a mi estadía un poco antes en Europa, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, me iba enterando que la física resolvía problemas prácticos, no solamente se dedicaba a lo que se llama las ciencias básicas. Las ciencias básicas son aquellas que buscan el conocimiento sin importarle las aplicaciones. ¿Para qué sirve? No me interesa, quiero comprender la edad del universo, cómo funcionan las estrellas, cómo fue el inicio del universo, el Big Bang, la teoría de la gravedad, las ondas gravitacionales, los agujeros negros, en fin, cosas extraordinarias. Además, cómo está compuesta la materia, los quarks, los neutrinos, una cantidad increíble de descubrimientos que se han ido realizando. También se tiene la materia oscura, la energía oscura, que nos hace, que nos pone, digamos, en un gran problema, puesto que nos dice que lo que hemos estudiado es solamente el 5% de lo que existe. El 95% nos es totalmente oscuro, no conocemos, pero sabemos que existe. Pero en fin, en estos lugares donde he estudiado y he trabajado, un poquito que nació esta necesidad de hacer una física que sirva para la inmediatez, para resolver problemas. Ya dijimos de la física médica, pero también en otros campos. Es así como es que observé en esos países la existencia de la carrera de ingeniería física. La ingeniería es la aplicación de las ciencias. Ingeniería de la física es la aplicación de la física. La ingeniería civil es la aplicación de la física para hacer edificios. Bueno, todas las ingenierías es la aplicación de la ciencia. Entonces, de regreso al Perú, en la Universidad Nacional de Ingeniería, con mis colegas, sugerí, propuse la creación de de la ingeniería física. Entonces les voy a mostrar, vamos a ver si es posible, un documentito donde se muestra efectivamente esa situación. Aquí está. Miren ustedes, dice acá 6 de junio del 97. O sea que estamos justo hoy día en el aniversario prácticamente de esta cartita, ¿no? Dice el doctor Modesto Montoya Zabaleta, la presente es para invitarlo a participar activamente, conjuntamente con el doctor Manfred Hohr, en la propuesta Ingeniería Física de su autoría. O sea que, en cierta manera, como yo había sido el autor de la propuesta, me encargaba a mí
a organizar este tipo de actividades, claro, con el doctor Manfred Jorques, el más prestigioso profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y claro, había jóvenes en ese momento, mucho más que el que habla y mucho más que Manfred Hort. Acá nos solicita que promovamos conversatorios para que el proyecto se vuelva una cosa seria y dice además, mire, le informo que hay consenso sobre este asunto entre los profesores de física, incluso entre los profesores que antes se oponían. Ahora ven con buenos ojos este proyecto. Finalmente, convoco a usted a sacar adelante este proyecto y tenerlo listo para el próximo ciclo. La orden es bastante clara, pero claro, esto tomó bastante tiempo. Eh, Hicimos una serie de reuniones en Huampaní, en este lugar donde ahora se lleva a cabo las actividades eh, del colegio, el especial, pues que hay allá para chicos especiales en Huampaní. Y poco a poco se fue avanzando, no fue al siguiente ciclo, sino el año 2000. O sea que estamos eh, celebrando los 25 años de la carrera de ingeniería física, ¿no? Esta modesta propuesta que hice se añade como una respuesta a un rector, un ex rector que me preguntó, ¿y qué has hecho tú, Modesto, por la uni? Bueno, eso me permite, como respuesta, decirle, pues, además de de la maestría en física médica, esta es una de mis modestas propuestas. Con el tiempo voy a ir añadiendo cositas para el conocimiento de mis amigos que me solicitan, pues, porque dicen, ¿cómo es posible que tú no digas los esfuerzos que has hecho por la ciencia en el Perú? ¿Ok? Bueno, entonces, pero los que han trabajado bastante, puesto que yo trabajaba también en el IPEN, en la uni estaba a medio tiempo, pues fue un grupo bastante grande con Manfred Jor a la cabeza y uno de los actores que trabajaron bastante fue eh, Walter Estrada, el doctor Walter Estrada, que ahora es precisamente el director de la Escuela Profesional de Ingeniería Física. Y por lo tanto voy a pasar a una entrevista que se ha realizado con nuestro director de escuela. Prosiguiendo las entrevistas para el CLAF sobre la historia de la física en el Perú, ahora estamos con el doctor Walter Estrada, que además fue vicerrector de investigación. Estimado profesor, usted ingresó a la UNI el año 1982. 82. ¿82? Sí. Entré como profesor auxiliar. Me nombraron. En realidad entré en el 80, pero era contratado. Muy bien, en esa Y en el época estamos 82 me hablando de nombraron. Alan García. Sí, de la ¿Cómo época. fue? Me acuerdo como profesor que antes, o sea, hablando de los 70 y tantos, no había mucha plata para la física, para la ciencia en general. No se hablaba incluso de la necesidad de publicar en la uni. Publicar era una palabra rara, ¿no? Sí, muy raro. Y además, para todos los procesos de ascenso y calificación de los docentes, la parte de investigación era un tema irrelevante. O sea, podrías, si quieres, hacer investigación por tu cuenta, pero eso prácticamente no contaba. Nos contaba tus años de experiencia, que había sido parte de la asamblea o del consejo universitario, ese tipo de cosas. Y si habías publicado algún libro, ¿no? Que la mayoría hacían solucionarios Solucionar el problema de física. de problemas de física, matemática, entonces lo contaban como parte de tu contribución intelectual, ¿no? Y los diplomas también. Los diplomas, sí, que hayas asistido a cursos, conferencias, ¿no? Pero tu publicación es
y que en realidad tampoco ha mejorado sustancialmente, ¿no? En los últimos ascensos cuenta más que antes, pero no en el nivel que debería de contar, ¿no? O sea, es como un rubro más. O sea que para ser profesor principal, hasta recientemente publicar contaba por poco. Contaba por poco, sí, nunca fue una Ahora, cosa. actualmente. Ha mejorado, pero creo que todavía de manera insuficiente, ¿no? O sea, Yo hice una entrevista bastante difícil para comprender a Damián Sali Rosas, que dijo que quería ascender de auxiliar a asociado, pero que le dijeron que no tenía puntos suficientes en la parte administrativa y por eso no podía ascender, o sea que, y él se ha ido a Francia y ahora es profesor en una universidad francesa. ¿Cómo claro. hemos perdido eso por ello? Sí, pues, y ese chico, claro, yo lo recuerdo a él, es tal vez el que más publicaba en la Facultad de Electrónica, pero es gente que se dedicaba a investigar, no tanto a la labor administrativa. Pero acá, pues, hay, más o menos que hay los tres aspectos que quieren enfatizar y en lugar de enfatizar uno de los aspectos que sea la parte relevante, ¿no? O sea, por ejemplo, el que hace investigación, esa debe ser su parte relevante. El que se dedica a la parte académica, también esa debe ser su parte relevante, ¿no? Pero acá más o menos tienes que tener las tres cosas de manera semejante y es difícil ser un buen administrador, ser un buen investigador y también un buen profesor que se dedique, por ejemplo, a los trabajos sociales, etcétera, ¿no? Hacia la comunidad. Habría que compensar, pero del exterior Claro. nos reconocen de forma diferente. Por ejemplo, el Concitec reconoce a los que investigan y le dan el 50% de su remuneración. Eso te parece interesante, supongo. Claro, bueno, ese es uno de los estímulos que se tiene de que el profesor investigador pues tiene una remuneración de parte del Estado del 50% adicional, ¿no? Eh, pero no es En la universidad, suficiente, más ¿no? bien, el incentivo es a la administración. La universidad sí pues compensa más a la administración, ¿no? Tenemos vicerrectores de investigación que nunca en su vida han publicado cosas de ese tipo, ¿no? Eso no porque para mí un requisito para ser El vicerrector de director de investigación investigación no ha publicado, ¿no? tiene que estar en Renacid, por lo menos, ¿no? O sea que Pero los decanos que tú conoces, yo no conozco muchos, de todos los decanos que tenemos, ¿quién es Renacit mira, actualmente? actualmente no creo que no. Ninguno de los decanos creo que es Renacid, ¿no? Si hay por ahí uno, de repente se me escapa, ¿no? Pero eso no es una casualidad actual, más o menos siempre ha sido así, porque la mayoría de los decanos, en el tiempo que yo estaba en la administración con el doctor Alba, creo que ninguno también estaba en Renacid, ¿no? Incluyendo al vicerrector académico tampoco estaba en Renacid. O sea, eso te indica que la UNI no ha priorizado mucho la parte de la investigación. Es un proceso lento, que está mejorando, por supuesto, respecto a los años 80, donde prácticamente eso, la investigación no contaba, ¿no? Y si no fuera, porque fue un año crítico, los fondos eran muy exiguos y con una inflación galopante, etcétera, sino que providencialmente en el año 90, en esa década, vino la cooperación sueca, una cooperación internacional. Si no fuera por eso, digamos, en este tiempo todavía estaríamos recién saliendo de esa situación de muy baja investigación. ¿Cómo nació la cooperación sueca? Bueno, la cooperación sueca nació de una manera impensada porque vino una delegación sueca tratando de hacer cooperación internacional con los países de la región andina, ¿no? Dentro de ella. Ya lo tenían con el África, con el Asia, etc. Y querían establecer algo parecido en América Latina. Y esta delegación empezó a visitar universidades del Perú con quien habría potencialmente posibilidades de cooperar, ¿no? Y
en ese peregrinaje, por el año 80 más o menos, vinieron y vieron la UNI, la Universidad de Trujillo, la Católica, San Marcos, esta delegación, por información de peruanos que estaban en Europa, ¿no? Que recomendaron visiten tales universidades porque ellos no conocían mucho. Así es que en esa interacción ellos propusieron que por parte de ellos iba a haber un financiamiento para promover las ciencias físicas en este caso, ¿no? Y así fue. Y entablaron conversación, hicieron un primer intento de hacer la maestría en ciencia de los materiales, pero con la UNI, ¿no? En particular. Con Trujillo hicieron algo parecido, no sé exactamente cómo evolucionó en Trujillo, pero con la UNI empezó con esa maestría. Y ahí fue que me involucré porque quien me asesoraba mi tesis en ese momento era Horacio Verdún, y Horacio Verdún representaba a la Facultad de Ciencias en ese momento para esa cooperación, porque estaban involucrados en la Facultad de Mina, Metalurgia, la Facultad de Ciencias y Mecánica. Por Mecánica estaba el profesor Sáenz, que ya falleció, por la UNI estaba Horacio Verdún, y por Minas el ingeniero Sotillo. Bueno, con ellos, más la delegación sueca, establecieron un programa de ciencia de los materiales para la UNI, ¿no? Y Verdún, que ya se iba a Estados Unidos en aquella época, me dijo, te aconsejo que entres a esta maestría, me explicó las posibilidades y todo eso. Y así empezó, entonces yo por seguir los consejos de Verdún, que era mi asesor, entré a esa maestría. Y efectivamente vinieron profesores suecos, dictaron los primeros cursos, aparte de algunos cursos que también dictaban algunos profesores de la UNI, etc. Pero ese primer programa fracasó porque los profesores suecos que vinieron acá dieron un muy mal informe de la mala organización de la UNI. Dijeron que si la cosa continúa así, esto no va a tener mucho futuro. Pero ¿qué pasaba? Que en el acuerdo que se había firmado dijeron que los 2 mejores estudiantes de este programa irían a Suecia a hacer su trabajo de tesis. Y entonces ante ese informe y simultáneamente cambió de director el programa sueco que fomentaba esta idea, él quiso cerrar, ¿no? Ante ese informe de los profesores suecos, quiso cerrar el programa porque dijo aquí no hay futuro, se va a invertir por gusto, etc. Pero los profesores suecos dijeron, bueno, hay que respetar este acuerdo que dijeron que los 2 mejores estudiantes. Y así fue pues que me seleccionaron para hacer yo la tesis allá en la... ¿Y quién fue el otro? En Uppsala. El otro era un profesor de la agraria, que estaba haciendo también su maestría acá, pero él declinó porque decía que la agraria no le iba a dar su licencia, iba a perder su trabajo y que él se eximía. Entonces al final fui yo solo, ya no fue profesor de la agraria. Y así fue que continuó, y de esa manera entonces ahí hablando allá con los directores que conversaron conmigo por qué había fracasado este programa, cómo se podía mejorar, porque de todas maneras querían ayudar a Perú. Entonces yo les recomendé que hablaran con la Facultad de Ciencias, que eran gente con más tradición en hacer ciencia y había gente muy experimentada, y ahí en particular recomendé al doctor Horn. Y así empezó. Ya vinieron nuevamente y el doctor Horn lo orientó en materiales, pero más ligado hacia la energía solar, ¿no? Materiales, y encontraron un profesor sueco, Klas Kranquist, que estaba dispuesto, que trabajaba justo en esos temas, que estaba dispuesto a cooperar. Y así inició, en este caso conmigo, después vino el doctor Arturo Talledo, vinieron alrededor de 12 graduados en este programa cooperativo de doctorado en física, donde la idea era hacer la mitad del doctorado en Suecia y la otra la mitad en Perú. Y funcionó muy bien. Y como yo fui el primer graduado, entonces más o menos me encargaron a mí que continuara con este programa. Y
Y fue muy provechoso porque en ese tiempo, en esa década, que prácticamente era cero lo que el Estado daba a la investigación, se pudo mantener. Quizás en la UNI era la única facultad que todavía había investigación, pero gracias a este apoyo, ¿no? Porque anualmente los ecos ayudaban becando, nos ayudaban a comprar, no equipos pesados, ¿no? Porque los fondos tampoco eran enormes, sino para comprar lo básico para que se sostenga la investigación básicamente experimental. ¿Y entonces qué líneas se desarrollaron? Y entonces ahí se desarrolló la física de los materiales orientado a la eficiencia de la energía, ¿no? O sea, todos aquellos materiales que usaban la energía solar, ¿no? Se hizo superficie selectiva, materiales electrocrómicos. Se trabajó mucho en óxido de materiales que tenían estas propiedades ópticas, eléctricas, que ayudaban para hacer una mejor captura de la energía solar. Y así evolucionó bastante y si tú observas en estos momentos, quizás toda esa gente que se formó en esa década con el apoyo sueco son los que más publican en la universidad. Es gente que continuó, tuvieron una buena preparación y al mismo tiempo se quedaron en la uni, casi todos, ¿no? Grosso modo, ¿cuántos fueron formados en Suecia que ahora están en la facultad? De los doctores que se formó fue alrededor entre 12 y 15 doctorados. Se armó en ese Es un periodo. buen equipo, ¿ah? Claro, es un buen equipo. De ellos, probablemente 2 o 3, digamos, desertaron entre comillas, ¿no? Todavía mantiene relación entre ellos, por ejemplo, Francisco Paraguay, ¿no? Que era candidato, pero él prefirió luego graduarse en México, pero siempre está en contacto con nosotros. O sea, no es una pérdida en realidad, sino que ejerce su labor de científico allá en México, ¿no? Y siempre coopera con nosotros. De la que sí hemos perdido es de la doctora Ángela. Ángela. Ángela Budrys. Ahora creo que ella tiene otro apellido porque se ha casado, entonces ella se fue a Inglaterra y hace actividad ahí, ¿no? De tanto en tanto mantenemos contacto. Creo que en el ESI también tú lo invitaste, vino 2 veces a hacer su exposición. ¿Cómo se pide? Ángela, cuando estaba acá se apellidaba Ángela, ya no me acuerdo el segundo apellido de Ángela. Era una chica muy estudiosa, muy trabajadora. Y ya Ya no, digamos, no hay un contacto formal con ella. No. Mientras que Paraguay está haciendo aquí... Paraguay sí, colabora con nosotros. Ella no, porque ya cambió de rubro que nosotros ya no desarrollamos acá. Pero por ella sí podría mantenerse el contacto, ¿no? Muy bien, entonces, en este momento, ¿en qué momento tú dijiste hay que publicar? ¿Cómo nació ese bicho de la publicación con los suecos? Claro, ahí ¿Te acuerdas nació tu primera bicho. publicación? Claro, es una publicación que lo hicimos con mi estudiante que se apellidaba Arakaki, ahorita no me acuerdo el nombre, su apellido era Arakaki, era un inmigrante japonés, peruano, ¿no? Pero de abuelos japoneses. Él y con Manfred Hohr hicimos la primera publicación en esos temas acá del Perú. Pero ya antes, como te digo, la mitad se hacía en Suecia. Claro. Ahí sí teníamos publicaciones, porque más o menos en promedio de todo lo que se graduaron en este programa, sí, de lo más conocido aparte de Arturo, está pues Abel Gutarra, José Solís, Mónica Gómez, Juan Rodríguez. Pero entonces estamos en una facultad de suecos. Todos ellos fueron formados dentro de este programa, pues, ¿no? Y todos ellos, cuando se graduaron de doctor, tenían 5 o 6 publicaciones internacionales. Entonces, ellos han continuado con ese ritmo. Y si tú ves en la Facultad de Ciencias, ellos son los que más publican ahorita. Están todavía en el training. Cada uno, más o menos, desarrollando su propia línea. Porque esa era la idea. La idea era formarlos, digamos, inició conmigo porque yo fui el primero, el más viejo, el más antiguo, que se graduó, luego vino Arturo, etc. Y cada uno ha ido abriendo sus propias líneas y ahora son
jefes de sus propios grupos, ¿no? Abel tiene su grupo, José Solís, Mónica Gómez tiene su grupo, Juan Rodríguez, y esa era la idea, ¿no? Que esto se diversifique. Y yo creo que de ahí nació el bicho de la necesidad de querer publicar, porque esa es una parte fundamental de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ser democrática y tiene que no esconderla, sino... Pero entiendo que ahora, según he escuchado, del vicerrector, del rector actual, por lo menos que ha sido elegido por la asamblea universitaria, aunque SUNEDU ahí tiene sus cosas, aparentemente ya no es prioritario, digamos, la publicación, o me parece, o he entendido mal. No, yo creo que él ha querido enfatizar otro aspecto que también es importante, ¿no? Algo que genere impacto, más ligado hacia el impacto social, etc. Está bien, pero lo que yo digo es que no se debe de uno reemplazar al otro, ¿no? Hay que desarrollar las cosas, porque también es importante que la universidad haga, pues, trabajos hacia el desarrollo comunitario, un impacto más a corto plazo para que la sociedad también sostenga la universidad, ¿no? La considere como parte suya, pero no dejar de lado la otra parte que es la tarea fundamental de la universidad, que es hacer investigación. Formamos con el método científico para que nuestros profesionales, sean investigadores, o sean científicos o no, usen como parte propia de su actuación la metodología científica, ¿no? Cómo, incluso en su trabajo profesional, cómo aplicarlo, y esa debe ser la diferencia de nuestros ingenieros, ¿no? Entonces, no soslayar esa parte. Yo creo que es muy importante que la universidad siga enfatizando, siga profundizando, pero nada quita que también haga lo otro, En la empresa moderna se dice que hay que promover las actividades que van en el mismo objetivo que la empresa. Las personas que hacen esfuerzo en esa línea serán premiadas. Pero acá aparentemente no hay, para ser decano, por ejemplo, prácticamente es político, no tendría que haber un reglamento que cambie un poco y que premie a la gente que hace proyección social, investigación. Sí, yo creo que sí, ¿no? Acá, más o menos, se premia más la actividad política, ¿no? No se enfatiza mucho la trayectoria, el perfil científico, profesional del candidato a decano. Pero bueno, eso creo que Y es una cuestión social. el CONCITEC también tendría entonces que cambiar sus criterios de calificar, porque CONCITEC solamente considera publicaciones prácticamente para hacer renos. Tendría que también promover la proyección social, qué sé yo. Otros aspectos, claro, bueno, en cierta forma, porque también premia la patente, ¿no? Entonces la patente es un poco que, digamos, su objetivo es hacia eso, ¿no? Hacia el impacto social, ¿no? Pero digamos, ahorita efectivamente el CONCITEC premia más las publicaciones en lo esencial, pero creo que debería de ser así, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo te calificas tú como investigador? Es a través de tus publicaciones, ¿no? O sea, como... Pero la idea es que lo que conviene al país solamente publicar, se supone que tendría que haber un debate y que CONCITEC premie a las personas que hacen lo que se considera positivo para el país. Claro, pero digamos, yo de todas maneras soy de la idea que hay que fomentar ambas cosas. Claro. Primero la investigación, porque eso es formativo, Claro. para que tengas una forma de vida, de un pensamiento científico. Y de eso no debe claudicar la universidad, hacia eso debemos formar los profesionales. Lo otro es también importante para que la universidad no se desconecte de la sociedad, que haga cosas que le interesan de manera a corto plazo y directa al beneficio de la sociedad, ¿no? Tratar de contribuir, por ejemplo, a la solución de la basura, usar la tecnología para mejorar el tráfico de los autos, toda una serie de cosas, de problemática que la gente, o sea, la seguridad, etcétera, ¿no? Contribuir a partir de nuestro expertise, ¿no? Está bien eso también,
pero no todo dedicarlo a eso, pues esa es una parte. Para mí es más importante la formación de la persona y formarlos científicamente, y eso se logra desarrollando la investigación. Eso hay que fomentarlo y nunca perderlo, y cada vez ir creciendo, o sea, porque si la universidad pierde ese rol, entonces ya deja una de las patas de su esencia fundamental, ¿no? Porque la investigación debe ser lo fundamental en la formación académica. La formación académica, bueno, en la cual intervienen estudiantes, profesores, y tener una infraestructura básica, eso no hay que perderlo, eso hay que seguir fomentándolo. Muy bien, ahora mencionaste a Horacio Ceballos, Verdún. pero Horacio Verdún, Sí, que fue un profesor que vino de Argentina y que hizo su maestría acá mismo en la Sí. UNI. O sea, ya era profesor e hizo la maestría, creo que es el primer magíster de la UNI en ciencias, sí, pero fue extranjero. Sí. Y había antes de él muchos extranjeros. Tú eh, llegaste a ver a otros investigadores argentinos, franceses de otros países. Bueno, aparte de Horacio Verdún, quien me dictó como 2 cursos y encima fue mi asesor de tesis, de licenciatura en ese caso, conocí básicamente a profesores franceses, ¿no? Y de los profesores franceses yo recuerdo claramente a Robert Baptiste, ¿no? Que era muy joven, que vino, nos enseñó mecánica estadística, nos enseñó cuántica. Y sí, yo tengo muy grato recuerdo de ellos, e incluso hasta ahora mantenemos contacto con él. Él ya es un profesor jubilado y ha venido al Perú después varias veces, lo hemos invitado, incluso vino para el ESI en el año 2005, 2006, dictó algunos cursos acá. Y con él y ellos formaron una asociación que se llama la Puye Raimondi, que son franceses que en sus épocas juveniles vinieron al Perú para hacer una especie de servicio civil que les obligaban a los jóvenes franceses a venir a países del tercer mundo. En lugar de ir a las armas. En lugar de ir a las armas, venían ellos a hacer docencia acá, ¿no? Bueno, me has hecho recordar una cosa varias veces. El Encuentro Científico Internacional fue precisamente el que los invitó, después de haber estado en los años 70 acá en la UNI, los invitó, varios de ellos vinieron y a partir de ello se generó como una especie de reguero de pólvora una serie de actividades, entre los cuales están también se llamaba, ¿cómo se llamaba? El primer curso que hicieron ellos acá en el ICTEL, en la UNI, con alumnos, tenía un nombre que luego se convirtió en NanoAndes. Sí. ¿Cómo se llamó la primera? Sí, Espectro, algo de eso. sí, conferencia en espectroscopía. Exactamente, sí. Y se hizo en INICTEL, después lo organizó Cayetano Heredia en su campus de su centro, no sé si es preuniversitario. Ellos tienen un campus allá en Miraflores por la Avenida Armendáriz, ahí también se organizó. Y después le tocó hacer a San Marcos, porque la idea era que primero lo haga la UNI, lo hicimos en el INICTEL, salió fabuloso, vinieron muchos extranjeros y peruanos que hacían labor científica, vinieron a exponer sus trabajos, fue muy, muy simpático. Luego Cayetano Heredia disminuyó un poquito, ya por cuestiones económicas, y le tocaba a San Marcos y por X motivos no funcionó. Ya no se continuó con ese programa muy interesante que se estaba desarrollando con los franceses. Fue básicamente apoyo francés el que ayudaba a hacer esos encuentros de ciencia y tecnología en el campo de la espectroscopía, ¿no? Pero ahora está en los Andes. Y de ahí salió el NanoAndes, donde era una interacción ya más directa entre investigadores y hacían escuelas, y en la cual el doctor Rodríguez es activo participante de esa escuela, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, uno de los subproductos de ese gran encuentro, ¿no?
Interesante porque tú sabes, recientemente en mi conversación con el ex rector de la uni, ¿qué has hecho por la uni? Dice, pues yo, bueno, he tenido, no le tuve que responder porque no era una entrevista hacia mí, Claro. pero efectivamente una de las cosas era el encuentro científico internacional que abrió estas posibilidades y otras que no vamos a mencionar y que va a comenzar todos los años el 31 de julio. A ver si nos presentas algo. Ya, pues, no hay problema. No hay problema. Gracias, estimado Walter. ¿Alguna última eh, convocatoria a los alumnos que se pongan en ingeniería física? Parece que estamos un poquito... ¿Cuáles son las virtudes de ingeniería física para que los postulantes de agosto intenten entrar a esta carrera nueva? Sí, bueno, Que está cumpliendo 25 años. sí, este año cumplimos en la Uni 25 años de la creación de esa carrera y es 100 años a nivel mundial, ¿no? Este año también se cumple. Y entonces vamos a hacer un pequeño programita con los egresados, con los estudiantes y en general los que de alguna forma se relacionan con la especialidad. Y la idea básica era profesionalizar la carrera de física, ¿no? La carrera de física es una carrera netamente científica. Claro, te cuento pues que entrevisté a Orlando Pereira ayer ¿Ya? y me decía, la gente viene a la física porque le encanta la gravitación, el cosmos, las estrellas, por eso vienen. Pero tú dices que además podría ser aplicado, ¿no? Claro, esa era la idea porque en realidad en la cual también tú participaste, los profesores discutíamos porque qué es lo que Di la idea pasaba. inicial, por lo menos. Claro, ¿por qué había esa inquietud? Porque teníamos muchos egresados. De alguna forma entraban a la carrera de física, pero no eran los tops, ¿no? O sea, los tops al final siempre van a tener éxito. Pero habían algunos chicos que con mucho esfuerzo lograban terminar y ya no continuaban pues a hacer su maestría, su doctorado, ¿no? Porque para ser científico tienes que hacer por lo menos tu doctorado y a partir de ahí empezar a hacer tus propias investigaciones o integrarte en grupos. Pero estos chicos terminaban con la licenciatura y terminaban de profesores de colegios, de academias, o sea, su perspectiva era muy... Y de universidad también. También algunos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había que darle más proyección a estos que con mucho esfuerzo habían por lo menos terminado con la licenciatura, que es el título profesional. Entonces, muchos de nosotros veíamos que el egresado de física necesitaba, pues, si bien es cierto, no podía seguir en el ámbito académico como científico, pero su bagaje de conocimiento le permitiría actuar de manera muy buena y etcétera, debido a su de manera profesional. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de estos egresados pues tenían el título de licenciado, algunos ni siquiera terminaban sino como bachiller en física, no encontraban un lugar fuera de la enseñanza, un lugar para poder trabajar. Por eso que nuestra idea era profesionalizar para aquellos que le querían dar énfasis más a las aplicaciones Claro. que hacia la investigación, hacia orientada la carrera de física. Y así fue que... Sí, pues en el año 91, 2, viajé por el IPEN a la Universidad McMaster de Canadá, a la Surrey de Inglaterra, y vi pues que allí había Physical Engineering. Claro. Y decía, pero esto es interesante. Y en esa época estaba de moda que la ingeniería física hacían optoelectrónica, Sí. las fibras ópticas, y eso cambia con el tiempo, la ingeniería física tiene otros campos, ¿no? Claro, tiene muchos campos y nos dio la razón, porque ahorita, por ejemplo, muy pocos de esos egresados están continuando en la carrera como docentes. Muchos de ellos están trabajando en empresas, están trabajando en institutos y están haciendo una labor más que nada profesional, pero también varios de ellos han continuado haciendo investigaciones en el campo de la física aplicada. Es en realidad todo el bagaje de nuestro conocimiento en física, llevarlo hacia un campo aplicado, ¿no? En temas específicos como las energías renovables, en la metalurgia, en cuántos
en desarrollo de materiales, etcétera, en una gran cantidad de actividades que un formado en físico y simplemente capacitarse en un tema específico puede hacer una labor propia de la de un ingeniero. Y creo que hemos acertado, porque ya de estos egresados, muy pocos tú ves que están enseñando academias o colegios. Pero también tenemos unos egresados que se fueron al extranjero y son profesores. Son profesores, sí. Hay alguien que lo has mencionado en Grenoble. Claro, Antonio Morán, allá es investigador en NRS en Francia. Tenemos también a Rosa Díaz. Rosa Díaz que en está Estados Purdue, Unidos. Claro. Después hay una chica, Daniela Segarra. Hay tantos egresados de ingeniería física que son científicos en universidades del exterior, ¿no? O sea, no se les ha quitado ese ímpetu porque muchos de ellos efectivamente entran en ingeniería física en el campo aplicado, pero quieren ser investigadores. Eso no se les quita, ellos continúan, ¿no? Pero otros que quieren, sacan su título de ingeniero físico y quieren trabajar en una empresa. Muchos trabajan en el Perú en muchas empresas como ingeniero físico. Entonces, la vocación hacia la física es interesante. El que quiere seguir un campo como la cosmología, la física, perfecto. Ese es un campo. Para comprender el origen del universo. Claro, ¿no? Le motiva el conocimiento. Pero hay otros que esos conocimientos quieren darle... Aplicar a cosas modernas también. Claro, a cosas prácticas. Entonces, pero también moderna tiene un porque las campo. ingenierías, pues, de hacer edificios, puentes, motores. Ya ese es Eso clásico, ¿no? clásico, Claro. la física, ingeniería física es lo último, la mecánica Claro, cuántica, la computación cuántica, todo lo que está generando miles de millones de dólares. claro, con los nuevos desarrollos de la física, entonces los ingenieros físicos perfectamente pueden entrar ahí, ¿no? Como la computación cuántica que acabas de mencionar. Entonces, para ello es que se creó esta especialidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Walter Estrada, ex vicerrector de investigación. Te veo Sí. un poco triste porque la universidad no está publicando como deberíamos, pero supongo que nos vamos a recuperar. No, sí está publicando, pero no en el ritmo que hubiéramos esperado, ¿no? O sea, Bueno, yo veía sí, que se iba hacia arriba y ahora está un poquito a media plató. todavía con pendiente positiva, pero No, ya está horizontal, ¿ah? ya está horizontal. Sí, sí. En Scopus está. Ya, Pero pero bueno, esperemos que eso se retome. perfecto, muchas gracias. Ha sido Walter Estrada celebrando los 25 años de la ingeniería Ingeniería física en la UNI y recordando la historia de la física que empezó, como lo ha señalado, desde hace mucho tiempo, pero un impulso especial con el apoyo de la cooperación Cooperación sueca. sueca. Gracias. Hasta un próximo encuentro con la historia de la física en el Perú. Chao, chao. Bueno, ahí estamos, amigos. Esa es una entrevista con el doctor Walter Estrada, que nos ha contado cómo ha ido avanzando la física ayer con el doctor Orlando Pereira y ahora con el doctor Walter Estrada en la ingeniería física. Eso es muy bien. Algunas preguntas vamos a ver a los amigos que nos siguen. Agradezco mucho por la gran acogida que tiene el programa entre los muchachos y los jóvenes de toda edad que están interesados en ciencia, porque como lo decimos, sin ciencia no hay futuro y vamos a ir entonces recordando nuestras actividades, nuestras ideas a lo largo de nuestra carrera como científico en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, sin olvidar el semillero científico, el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, que empezó el año 1992, la Academia Nuclear del Perú, la Sociedad Peruana de Física, en fin, muchas cosas que hemos realizado con mucho amor, con mucho cariño. Veamos entonces si tenemos algunas preguntas, por favor. Eh, Vamos, tenemos en primer lugar que decir que la ciencia actualmente está sirviendo para cosas muy buenas, pero también cabe señalar que hay pues guerras
se está, dicen, a punto de iniciar o hay un alto riesgo del inicio de una guerra nuclear porque Ucrania ha bombardeado, digamos, ha destruido bombarderos nucleares rusos y eso está fuera de lo que se ha acordado, que no hay que tocar las cosas nucleares. Se ha iniciado aquí en este momento o en estos días una ofensiva, una contraofensiva por parte de Rusia contra Ucrania, una cosa atroz que no tiene, esta guerra no tiene sentido, como países vecinos con historia común se han puesto en pelea debido, dicen los rusos, a que el occidente estaba tratando de inducir a Ucrania para que se pongan como un aliado de sus contrincantes, que los contrincantes de la Unión Soviética. Eso ha provocado lo que nosotros hemos estado observando estos meses, estos años, una guerra mortífera. Estaba tratando de inducir, y espero que esto termine para bien de la humanidad. No podemos comenzar una aventura como esta. Bueno, entonces aquí tenemos a Joel Yaquewa, dice, hola, profe Modesto, ¿cómo está Joel? Pablo Rodríguez, ¿qué pasó? Ha habido un problema técnico, amigo, pero ya lo hemos resuelto. Leonardo Medina, no entiendo cómo el profesor Montoya, con todo su conocimiento, pudo confiar en un sindicalista oportunista que nunca trabajó. La ciencia y el progreso científico requiere un ambiente estable y ordenado. Bueno, ambiente estable y ordenado, pero en este momento, estimado Leonardo Medina, estamos con el gobierno que ha reemplazado al profesor Pedro Castillo y francamente lo que estamos viendo es un gobierno del Congreso que hemos elegido para gobernar en beneficio del país, pero ellos hacen todo lo que está contra la voluntad de los que supuestamente lo han elegido. Creo yo que estamos en una situación muy compleja porque no se trata de elegir a gente para que hagan lo que se les pega la gana, porque eso es equivalente a elegir a un dictador. No, eh, pero en fin, esperemos que en las elecciones del 2026 sepamos escoger a nuestros representantes, que nos representen, que hagan la cosa que nosotros queremos, no lo que ellos desean. Y lo que han hecho, ya todo el mundo sabe, no voy a insistir, ha sido todo menos algo en favor del país. Leonardo Medina dice, donde la corrupción sea mínima y la gente pueda confiar en las instituciones. De eso se trata de construir un Estado donde haya un respeto por las instituciones. Eh, ¿En qué trabajan los ingenieros físicos? Es la pregunta que hacen. Bueno, los ingenieros físicos trabajan en diversos lugares. Hay un grupo que trabaja en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en metrología de la radiación. Hay que medir la radiación para que ésta no salga, no suba de un límite. En metrología de diversas propiedades de la materia. Otros están en el extranjero haciendo aplicaciones de la física en temas modernos, en la competencia internacional que se está realizando, porque hoy en día se venden objetos de alto valor tecnológico, están en el extranjero y también acá en varios lugares. Algunos han hecho empresa donde se aplica la física cuántica en, en la resolución de problemas prácticos. Julio Delgado dice, la carrera de ingeniería física se debe llamar ciencia de los materiales. Solo hay profesores especialistas en esa área. Bueno, no tanto. Estamos nosotros ahora organizando la parte de aplicaciones de la física nuclear.
aprovecho para invitar a los alumnos de Ingeniería Física para matricularse en el próximo ciclo. En ello, las aplicaciones de la física nuclear que se da como lo señalaba, en la terapia del cáncer con aceleradores de partículas, productores de rayos X y productores de rayos de electrones. Hay la resonancia magnética nuclear, la producción de radioisótopos para medicina, la producción y uso de radioisótopos para aplicaciones en el ambiente, radiografías especiales de piezas industriales, el seguimiento de procesos industriales. Es muy amplia la aplicación de la energía nuclear. Vamos a hacer un programa especial, de modo que los ingenieros físicos tienen esa tarea, no solamente de ciencias materiales, y les digo, amigos, aquellos de ingeniería física, mm, bueno, matricúlense en el curso se llama Tópicos Especiales de Ingeniería Física número 2, y son las aplicaciones otras que las de ciencia de materiales. Linda Delma dice, saludos, doctor Montoya. Saludos, Linda. María está bajito el volumen, Modesto. Sí, pues, pero bueno, este es un tema que tengo que resolver. Juan Ledesma, Robert, saludos desde Ancash. Gracias por conectarse con nosotros, Robert. Juan Ledesma dice, doctor Montoya, una consulta. ¿Cómo van los trabajos en el IPEN? Tiempo que no veo publicaciones. Sí, pues ese es un problema. Entre el año 2001 y 2010 hubo un crecimiento de artículos científicos porque habíamos incorporado al IPEN científicos de alto valor rendimiento, que por esa política que tuvieron los que nos sucedieron en la presidencia, hubo una especie de hostigamiento a ellos, todos han partido, y los que partieron del IPEN, que estuvieron el primer quinquenio del siglo XXI, para decirles algunas ideas. Uno de ellos es el doctor Walter Estrada, que fue vicerrector de investigación de la UNI, ahora es director de la Escuela de Física. José Espinosa, que estuvo en posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estuvo Juan Rodríguez, que después trabajó en en el Fondo Ciencia Perú, en el CONCITEC. Estuvo Isabel Montoya, gran empresaria tecnológica. También Julio Santiago, que ha sido director de la Escuela de Química en San Marcos. En fin, tuvimos un equipo realmente de élite que nos permitió subir en las publicaciones, pero también en los servicios. Y tuvimos mucha actividad. Sin embargo, luego la política cambió y ha disminuido el número de publicaciones. Ojalá que se restablezca ese espíritu de publicar en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Alejandro Guerra dice, aló Modesto, ¿estaría usted de acuerdo con con una revolución? Por supuesto, la revolución de la educación, de la ciencia y la tecnología. Necesitamos eso. Acuérdense que Deng Xiaoping, que ingresó en 1978 en el gobierno de China reemplazando a Mao Zedong, hizo una gran revolución, no la que se llamó revolución cultural, sino la revolución de la ciencia y la tecnología. Envió no sé cuántos centenares de miles de jóvenes chinos al extranjero, regresaron a su patria y hoy se tiene la potencia tecnológica mundial, la primera potencia que construye cosas positivas. Ha logrado poner sus productos tecnológicos en los mercados occidentales a tal punto que Estados Unidos le ha puesto barrera para que no vengan tantos, y nosotros requerimos esa revolución tecnológica, una revolución tecnológica que hará que nuestro país salga de la pobreza. Muy bien, amigos, muchas gracias por seguirnos. Ya somos casi 80.000, faltan algunos. Ayúdennos, ah, pasen la voz a sus contactos para que se suscriban. Ustedes mismos, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal que lucha para que el Perú tenga más ciencia. Hagan
like y pasen a sus contactos, amigos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con un nuevo programa, Encuentro con la Ciencia, para hacer más por ella. Chao, chao, los amigos. Hasta mañana. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.